ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Prepárate para escuchar ideas que inspiran y conversaciones que transforman. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Si miramos la realidad de hoy, ¿cuánta basura termina realmente en los rellenos sanitarios o los vertederos y cuánta se recicla o se reutiliza? Y te lo pregunto porque según estudios de la OCDE y del Ministerio de Medio Ambiente, el 90% de la basura no se reutiliza, no se recicla. Sí, efectivamente es un problema. El 40% incluso de estos rellenos sanitarios ya está en proceso de caducar o en 5 años más, entonces ya tampoco tenemos a dónde llevar. Ahora, hay un avance, no estamos tan mal. La ley REP vino a dar un marco que está permitiendo bajar esta disposición en relleno sanitario, aumentar los reciclajes, no en la tasa que quisiéramos, no está avanzando tan rápido como esperamos, pero estamos mejor que antes y estamos avanzando en eso con los sistemas de gestión, con los recicladores de base, con todo este ecosistema que se está formando, pero hay que darle más celeridad. Pero Cristian, ahí, ¿cómo ves la actitud de la persona? Finalmente, la gente recicla más o menos porque no tiene cerca puntos limpios, porque no tiene la educación, porque no tiene el espacio en la casa, si hablamos no a nivel domiciliario. Mira, las estadísticas y los estudios dicen que más del 50% recicla, pero si tú le preguntas en realidad, más del 30% no conoce los símbolos de reciclaje, no saben el triangulito de Moebius, dicen que no tienen tiempo o que no hay espacios. Hoy día los sistemas de gestión están implementando reciclaje domiciliario, hay más puntos limpios. Incluso había municipalidades que ya habían avanzado en esto previo a la implementación de la REP. Pero seguimos viendo que la gente, la ciudadanía en general, no participa de manera responsable, no separan, no lavan, no conocen los sistemas. Entonces el material llega junto, contaminado, y eso evita una correcta segregación, aumenta los costos y terminamos llevando todo al final a un proceso de disposición final. Bueno, queremos hoy día darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast, para hablar de reciclaje, para hablar de reutilización, también de reducción de residuos. Y hoy día nos acompaña Cristian Rifo, que es el jefe de medio ambiente de Sodimac. Cristian, te quiero invitar a hacer unas preguntas de mito y realidad. Dale. ¿Es mito o realidad que cuando las personas separan la basura correctamente termina igual toda en el vertedero o en el relleno sanitario? Eso es un mito. Lo hemos visto cuando los sistemas funcionan y la gente efectivamente separa. Esto termina en un proceso de valorización y reciclaje. Lo vimos con nuestros puntos limpios, que llevamos ya más de 20 años con esto. Y efectivamente, cuando el material llega separado, llega limpio, va a un proceso trazable de reciclaje y valorización. Ahora, si nosotros no limpiamos los envases que utilizamos, por ejemplo, la caja de leche, las botellas con bebida o las latas que tienen atún, ¿no se puede reciclar? Lo que pasa es que cuando se junta eso con el resto del material que sí está limpio, lo contamina. Entonces, si tiramos una lata de atún con aceite, va a contaminar el resto, la leche se pudra dentro de la caja. Entonces, eso evita o impide que el resto del material se recicle y termina contaminando todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiar, lavar y separar por materiales para facilitar el trabajo que viene posterior a esta segregación y después a la valorización en sí. ¿Qué es más fácil reciclar, el vidrio o el plástico? ¿Por proceso o por el...? El proceso. Y es que el plástico, hay muchos tipos de plástico. Entonces, identificarlos parte por ahí en la casa. El vidrio es más sencillo desde la segregación y después pasa todo un proceso que se va todo prácticamente junto, salvo los distintos colores, pero en el fondo el plástico es más complejo. Ahora, ¿todos los plásticos se pueden reciclar o solo algunos?
Solo algunos. En Chile también tenemos PVC, por ejemplo, se podría reciclar, pero cuesta mucho el proceso y después no tenemos salida. Hay otros plásticos, estos plásticos, la categoría 7, el otro plástico, hay una mezcla que tampoco entra. Entonces, claro, hoy día no se pueden reciclar todos los plásticos y ahí también entra esta conciencia de uno como consumidor, de cuando vas a comprar algo en un empaque, buscar los que sí tienen un proceso de valorización y hacernos cargo de eso. ¿Qué pasa con las pilas? Porque además, según la información que hay, una pila puede contaminar el agua de una piscina olímpica. ¿Se pueden reciclar? Las pilas se pueden reciclar, hoy día están reguladas por el decreto de la REP de RAES, que entraron pilas y RAE. Partimos en el 28 con esto, las metas parten en el 28. Ya estamos trabajando en la Cámara de Comercio en un sistema de gestión de RAES. Hay muy poca infraestructura hoy día en Chile para reciclar las pilas. Hay varios estudios que se están haciendo, están avanzando en universidades, pero está muy poco desarrollado. Entonces, sí, hay trabajo que hacer para desarrollar esa industria. Hay varios objetos que quedan en desuso en nuestras casas, como por ejemplo las baterías de teléfono o a veces de auto, o las ampolletas que se queman. ¿Qué se hace con eso? Mira, las ampolletas ya hoy día casi tenemos todas LED. Ya no tenemos esta incandescente, la de mercurio, ya prácticamente la ampolleta hoy día es menos tema. Baterías, hay sistemas de reciclaje. En Sodimac tenemos un servicio de reciclaje gratuito para todos los usuarios. Tú llevas tu batería a cualquier tienda y nosotros nos hacemos cargo del proceso después de reciclaje y valorización. Y eso también va a estar regulado por la REP. Sí. Eventualmente va a salir este sistema de gestión que va a regular y también vamos a tener espacios para llevar y reciclar la batería. Quiero que hablemos de la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, que ya está funcionando en Chile, además que funciona por categorías, ¿no? La más fuerte actualmente es de envases y embalaje. Recordemos que todos los productos que recibimos tienen una caja o tienen un paquete donde adentro va el producto. ¿Cómo evalúas tú la ya aplicación de esta ley en Chile? Ha avanzado bastante, ha costado. Yo creo que en el ecosistema en general. Todos los actores estamos aprendiendo, tanto desde el regulador, los sistemas de gestión, las empresas y los ciudadanos consumidores. Entonces ha sido un proceso complejo, pero vamos avanzando. Falta participación desde las empresas. Todavía en envase y embalaje hay más de 15.000 productores que no se han adherido a un sistema de gestión. Lo que lo hablábamos recién, la gente, la ciudadanía tampoco está participando mucho y muchas veces por desconocimiento. También falta educación por parte desde el regulador, por parte de los sistemas de gestión, los municipios, incorporar esto en los colegios. Cristian, quiero que me expliques cómo funciona la ley de reciclaje, la ley REP, ¿no? Que lo que busca es que los productores se hagan cargo desde el origen hasta la muerte del producto y que esto finalmente le dé un valor al residuo y se pueda convertir en materia prima para crear nuevos productos. La ley REP viene de la responsabilidad extendida del productor. Entonces, actores claves acá tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que es que está generando esta regulación, da las metas, la Superintendencia de Medio Ambiente, quien es que fiscaliza. Se generó esta figura de una organización sin fines de lucro, que son los sistemas de gestión, quienes son los mandatados a licitar y hacer toda la recolección de estos productos prioritarios una vez que terminan su vida útil y valorizarlos, y también reportan a la autoridad. Y los productores, que son todas las empresas responsables de esto, que ponen los productos en el mercado y ellos tienen que adherirse a este sistema de gestión y pagar un fee por el material que están poniendo en el mercado. ¿Y qué hago? O sea, yo consumo una caja de leche, una lata de bebida, me llega un producto dentro de una caja de cartón. ¿Cómo entonces el sistema para que finalmente la empresa se haga cargo de esos productos?
Primero, como consumidor responsable, nos fijamos que lo que estamos comprando, el envase se pueda reciclar, lo podamos llevar a estos procesos. Hoy día la cobertura de los sistemas de gestión está ampliándose, pero está llegando casi allá a todo el país. Hay recolección domiciliaria en varias municipalidades, entonces si existe esta recolección en la comuna donde uno vive, separas y el camión del reciclaje de tu sistema de gestión se lo va a llevar. Y en caso contrario, llevarlo a un punto limpio al más cercano que tengas. En las tiendas Sodimac tenemos puntos limpios. Y llevar los materiales para reciclarlos allá. Ya, ¿y de ahí quién va a buscar esos materiales? Y de ahí el sistema de gestión tiene servicios para retirar esto y eso es lo que financia las empresas. Las empresas financian toda esta operación y después se recolecta, se llevan a plantas de separación y después a valorización. ¿Es el reciclaje un buen negocio? O sea, ¿estas materias primas se venden o estas mismas empresas las usan para hacer nuevos productos que después llevan al retail? El reciclaje es caro. Te lo digo desde nosotros cuando partimos con los puntos limpios en Sodimac, es caro. Es un proceso y un proyecto que no se paga solo. Y todavía existen barreras para que esto pueda ser un mejor negocio. En el fondo podemos reciclar muchas resinas, muchos materiales plásticos, por ejemplo. Y después tenemos estos pellets, un material que se puede volver a incorporar en el sistema, pero no siempre hay productos, o sea, no siempre hay un comercio que reciba estos productos para poder sacarlos. Hay barreras sanitarias, por ejemplo. Todo lo que sea alimento no lo puedes empacar en un envase reciclado. A veces es feo. A la vista, un plástico reciclado se mezcla con otros, es de otros colores, medio negro, de distintos colores, y el público tampoco lo percibe bien y también baja su salida. Entonces, la barrera muchas veces de cómo yo comercializo y le vuelvo a dar una segunda vida, ahí es donde muchas veces se topa. ¿Qué se está haciendo entonces con esos materiales de todo lo que se recicla? No solamente las personas, porque también acá toda la basura que generan las empresas, ¿no? También las áreas industriales, ya sea los bosques, con las forestales o la minería o el ámbito de la construcción o de la agricultura. O sea, todos los sectores productivos producen basura. Todos producen basura y en todo se podría volver a incorporar material. Hay muchos proyectos de economía circular que se puede extender o dar una segunda vida. En la minería, en muchos sistemas de tuberías, de sistemas de aislamiento en los tanques de relave. Hay muchas operaciones en las cuales muchas veces lo visual pasa a un cuarto plano. Entonces da lo mismo si el material reciclado o no y se puede volver a incorporar en los procesos. Ahora hay como una paradoja porque en el mundo se está llevando a cabo este pacto para el plástico, para reducir, ¿no? La producción de plásticos principalmente, pero vemos que en Chile, según las cifras de ACIPLA, que es la Asociación de los Plásticos en Chile, aumentó la producción del plástico en un 7%. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a estas metas que nos propone la ley de reciclaje si por otro lado también en la industria se está consumiendo más plástico? O sea, yo creo que tampoco hay que demonizar el plástico. Sí tenemos que ser responsables, yo creo que desde el diseño de los productos, cómo los vamos a diseñar, cómo ese producto yo lo diseño para que en su uso y al término de su vida de su vida útil, lo pueda desarmar y separar estos componentes y efectivamente valorizarlos y que no termine en un relleno sanitario o que no termine en el relleno sanitario porque no lo puedo desarmar. Entonces, si yo diseño inicialmente y pienso en esos materiales, puedo dejar de utilizar plástico quizás o plásticos que sí se reciclen y también uno como usuario preferir ese tipo de productos y después hacerse cargo de los residuos que genero.
Pero entonces acá la responsabilidad nuevamente es de la empresa, o sea, de quienes producen estos productos. Y te lo pregunto porque un caso quizás más cotidiano son los envases de yogur, que antes no se podían reciclar y ahora no, las empresas de alimentos crearon envases de yogur que sí ese plástico pueda reciclarse. Claro, hay un tema de las empresas. Una vez que uno genera estos productos, es lo que te decía recién, tenemos que pensar desde el diseño y no solamente en su uso y disposición final. Pensemos cuando lo estamos creando, quién lo va a usar, cómo lo va a usar y cómo lo va a desechar, y que no sea un desecho a un relleno, sino cómo yo esos materiales los vuelvo a insertar en el mercado. Entonces hay una responsabilidad de las empresas y también de los consumidores. Ustedes como Sodimac hace ya más de 15 años que crearon esta red de puntos limpios en todo Chile, donde fomenta el reciclaje y sobre todo la educación. ¿Qué se puede hacer para mejorar el conocimiento del reciclaje en Chile? Por ejemplo, con campañas, llegando a los niños y niñas y adolescentes, a las familias. ¿Están haciendo algo ustedes en ese ámbito? Efectivamente, el proyecto de los puntos limpios nació con ese sentido, con generar un espacio para que la comunidad pueda reciclar, pero también acompañado con monitores que cumplen este rol de educación. Ahora, para expandir esto y generar el impacto que necesitamos, efectivamente se debería considerar desde los programas de educación y llevar estas materias a los colegios y generar un cambio cultural a nivel generacional. No basta con lo que una empresa puede hacer con ciertos puntos limpios, porque si bien es cierto tenemos un impacto y una cobertura amplia, es necesario mucho más para poder cambiar y dar vuelta las metas que hoy día tenemos y el cumplimiento de las metas que estamos teniendo. Igual, mira, desde mi percepción, puedo estar quizás equivocada, pero yo siento que hace 10 años había un boom sobre el tema del medio ambiente, una moda respecto al reciclaje y sobre todo había movilización de muchas empresas que buscaban entrar en los colegios para crear esta educación ambiental, no habían campañas asociadas al reciclaje y creo que esto ahora se dejó un poco de lado. Yo no sé si esto tú lo ves en los mismos puntos limpios, ¿la gente está reciclando más o menos? Todavía, o sea, se mantiene, incluso hay más participación. Con la pandemia hubo una bajada tremenda, de a poquitito se fue recuperando, pero yo creo que sí, sigue creciendo, pero falta más educación, falta concientización de las personas para que efectivamente se den cuenta de que, más allá de la moda de que si el vecino me ve que yo reciclo o no, el impacto que estoy generando y el daño que le estoy haciendo al planeta y a lo que le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones que vengan, hacerse responsable de eso, yo creo. Bueno, es que además el impacto de la basura lo vemos en todos lados, sobre todo en la naturaleza. Vemos estas imágenes de tortugas enredadas con redes de pesca, vemos a aves como los albatros, cuando mueren, tú los abres, están llenos de tapas de botellas de plástico, las colillas, que a pesar de que hay una ley que se multa tirar las colillas en la naturaleza, igual las playas en el verano están repletas de colillas. Entonces, a pesar de que hay leyes, a pesar de que vemos imágenes súper fuertes, todavía no logramos las metas. O sea, no basta con hacer leyes, no basta con regular. Ayuda, lógico que ayuda porque te da un marco. Pero falta la conciencia de las personas, falta que nos hagamos cargo de lo que estamos haciendo, de que seamos responsables con nuestros residuos y de que entendamos el impacto. Ese impacto terrible que tú estás comentando es producto ni siquiera del plástico o de la empresa que generó el plástico, es del usuario de esa botella que sacó la tapita y la tiró en cualquier parte. Sí, yo creo que acá es una responsabilidad súper compartida. Porque, bueno, de hecho, lo que se buscaba en la COP30 ahora en Brasil era limitar la producción de combustibles fósiles y que también sabemos que los combustibles fósiles son materia prima para crear el plástico y por eso a nivel internacional se está tratando de reducir el plástico. Lo que pasa es que el plástico después se descompone y se convierte en microplásticos y nanoplásticos y hay una evidencia científica enorme que ha sido publicada en revistas de alto
alto impacto, que ya tenemos microplásticos en el cerebro, las mujeres en la placenta, los hombres en el semen. O sea, en todos los lugares de nuestro cuerpo tenemos microplásticos y todavía no sabemos si está incidiendo en el desarrollo de nuevas enfermedades. Eso es lo complicado. Sí, es terrible el alcance que tiene esa segregación que hay del plástico, cómo se separa. En el Everest hay microplástico y no hay personas que lleguen allá arriba a tirar basura. Lo que decís tú en el organismo, cómo lo tenemos. Entonces, es un gran tema, pero yo creo que se está cambiando un poco y de a poquitito se va tomando conciencia de esto, lo que comentabas tú de la COP. Se sacó el tema de los combustibles fósiles del documento este año. Sí, no se pudo lograr acuerdo. No se logró acuerdo, pero se formó una coalición de países que efectivamente lo tomaron y van a generar una agenda de reducción de uso. Sí, entonces, incluido Chile. Y Chile, entonces, eso te da señales de que en el fondo sí, no avanzamos como queremos, pero se está avanzando. Se está avanzando, se está tomando conciencia. La COP son 195 países, ponerlos de acuerdo a todos es súper complejo, pero ya que haya esta intención y este avance te demuestra que se puede, se quiere y efectivamente no al ritmo que queremos, pero vamos avanzando. Hablemos de los residuos electrónicos, también conocidos como e-waste, y que ahora con la obsolescencia programada que tienen la mayoría de los productos tecnológicos, como son un refrigerador, un microondas, ¿no? Una lavadora, incluso nuestros teléfonos móviles, que muchas veces al año ya los cambiamos. ¿Cómo avanza también ese tipo de reciclaje en Chile? Ese tipo de reciclaje va lento. Hoy día un poquito menos del 5% se está reciclando esos residuos. El decreto de metas asociado a la red para estos residuos entra en vigencia en junio del 28. Entonces va a ser un temón, porque si ya nos costó con los envases y embalajes, que es una industria de reciclaje que estaba bastante más estandarizada y conocida, con esto hay menos cultura, hay menos espacio, la industria también está menos desarrollada. Va a ser un complejo, pero afortunadamente se reguló. Estamos en la Cámara de Comercio formando este nuevo sistema de gestión de eléctrico electrónico y trabajando en pos de eso, en generar estas instancias de educación, hacer pilotos para entender cómo funciona y empezar a movilizar la industria del reciclaje de los aparatos eléctricos electrónicos. Es que yo digo, bueno, si tengo en mi casa un teléfono que no uso porque se me quebró la pantalla ya, o no lo puedo arreglar, porque la idea primero es reutilizarlo, ¿no? O sea, arreglarlo. O los cables que a veces están ahí tirados. O sea, hay muchas cosas que tenemos guardadas en el cajón y ¿qué hago con ellas? Ahora, también si pensamos, el reciclaje de la basura electrónica también tiene una oportunidad porque tiene muchos metales que pueden ser usados en otros ámbitos industriales. Sí, ahí pasa por dos cosas. Uno, efectivamente hoy día hay muy pocos espacios para que uno pueda llevar esto. En Sodimac, por ejemplo, tenemos un servicio que a domicilio, para eléctricos, electrónicos, domiciliarios, tú llamas y se llevan línea blanca, refrigeradores, etc. Pero hay muy pocos espacios para poder reciclar o llevar tus productos. Y también hay un concepto, efectivamente tú puedes valorizar, hay metales preciosos, pero en una cantidad muy menor. Y para que esto, oro, plata. Pero en microgramos, y para que esto efectivamente valga, tenéis que tener toneladas de residuos. Ya. Y también está ese concepto de que cuando hicimos pilotos por este sistema que te comento que estamos formando, muchas veces las personas no quieren entregar el refrigerador porque dicen que no, es que ustedes van a ganar mucha plata con este refrigerador, cuando lo único que hace es pagar para desarmarlo y disponer sus componentes. Entonces hay un tema cultural también que se tiene que empezar a trabajar, de que esto tiene un costo, que no todo es valorizable y que sí, efectivamente
los teléfonos, las tarjetas madre de los computadores tienen metales preciosos, pero son en cantidades muy mínimas y para poder valorizar eso necesitamos toneladas y toneladas de residuos. Ahora hablemos del proyecto de ley que está avanzando en el Congreso, que es la Ley de Residuos Orgánicos. Que eso también es importante, porque a veces uno dice, claro, solamente los residuos sólidos, pero cuando cocinamos, ¿no? También en las industrias, como hablamos, agroalimentaria, se generan muchos residuos que tienen que ver con esto que se puede descomponer. Uh-huh. ¿Cómo crees que esa ley también puede ser importante si se aprueba? Un porcentaje importante de la basura que nosotros generamos en la casa está asociado a los orgánicos. Entonces, si efectivamente esto se logra, claro, hay que armar sistemas de logística distintos, procesos de recolección separados, pero va a apoyar muchísimo a descomprimir los rellenos sanitarios, a la generación de gases de efecto invernadero, bajamos la huella de carbono, pero claro, tiene que generarse todo un sistema nuevo para que también en las casas podamos también separar. Ahora, cada uno puede avanzar teniendo su compostera en la casa y el que lo hace, al final, si tú tienes una compostera, también separáis los envases y embalaje, terminas tirando nada de basura, o sea, sacáis basura cada 2 o 3 días. Ahora hablemos del sector de la construcción, donde ahí se genera un nivel de residuos enorme, además que son residuos grandes, que muchas veces no hay dónde disponerlos. ¿Cómo avanza también ese sector cuando se hacen edificios, se hacen casas, para que todo eso que no se usa pueda disponerse bien? Ahí hay una tremenda oportunidad de regular. Efectivamente se genera mucho residuo y hay pocos espacios para gestionar esto. Las constructoras también necesitan educación, y también necesitan espacios para poder desarrollar quizás proyectos de economía circular. Se genera mucha madera, muchos residuos con lo que revisten los pisos, las cocinas. Hay que generar instancias para poder recuperar esos residuos y volverlos a utilizar y meterlos en nuevos proyectos. Hay algunas aplicaciones, hay varias startups que hoy día están disponibilizando un hub de residuos. Entonces toman una constructora y disponibilizan. Tengo madera, tengo X cerámica y las personas que están en esta comunidad pueden ir y reutilizar. Son proyectos chicos que tienen un impacto geográfico quizás pequeño, pero en la medida que esto se regule, se conozca y se divulgue, podemos ir mejorando y bajando ese impacto. Ahora, si resumimos quizás lo más importante de todo este proceso, ya sean responsabilidades compartidas, que son del gobierno, de las empresas y de las personas, creo que acá lo clave es reducir la cantidad de productos que consumimos para todo, ya sea para la vida diaria o para todos los procesos productivos. O sea, está ese dicho que el mejor residuo es el que no se genera. O sea, tenemos que partir por reducir la cantidad que estamos generando de basura, partir por el diseño, lo que hablábamos recién. Las empresas tienen esa responsabilidad de generar un ecodiseño previo. Nosotros como consumidores también tenemos que ser consumidores responsables, buscar estas empresas, preferir estos productos, hacernos cargo de los residuos. Y desde el regulador, el gobierno, generar estas regulaciones como por ejemplo la ley REP. El ecoetiquetado. El ecoetiquetado, que también ayuda mucho al consumidor a entender de qué está hecho ese empaque, cuáles son los componentes, qué hago con ellos, y de fiscalizar también. Ya para cerrar, Cristian, ¿cómo crees tú que tendría que avanzar esta hoja de ruta? Como tú mencionabas, ya sea en políticas públicas, en la responsabilidad de las empresas, en la conciencia ciudadana, en la educación ambiental. ¿Qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? Educación. Me gustaría educación, más participación y responsabilidad. Responsabilidad de todos los actores, que se involucren los privados, las empresas que hoy día no lo están tomando en cuenta, pese a estar regulado y pese a estar sujetos a multas, no lo hacen. Entonces, responsabilidad, participación de todos los actores
y hacernos cargo, hacernos responsables de lo que estamos generando, de lo que estamos haciendo, entender que vamos a generar un impacto en el tiempo. Y no podemos vivir así y dejar el mundo peor de cómo lo recibimos. Vienen otras generaciones detrás y tenemos que hacernos cargo de eso. Y ya en el futuro los arqueólogos no van a encontrar huesos, van a encontrar Pero plástico. basura. ¿Cierto? Así va a ser. Te quiero agradecer, Cristian Rifo, jefe de Medio Ambiente de Sodimac, por hablar de este tema que es súper importante, ¿no? La basura, el reciclaje, la reutilización, la reducción de nuestros residuos con responsabilidades para todas las partes de esta sociedad. Así es. Muchas gracias, Andrea, a ti. Y ustedes, muchas gracias como siempre por vernos y escucharnos en cada capítulo de Tecnociencia, el podcast cada martes que estrenamos, por supuesto. Y recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en todas las redes sociales de ADN, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook y también en Instagram y en las mías que son @AndreaObaid. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.